Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos aquellos que comparten y aman la sana doctrina. Yo soy el pastor Juan, soy una voz. Y quiero hablar en este día de el ángel caído y tratar de bendecir a todos aquellos que estén recibiendo esta palabra y que la compartan. Vamos a tomar como base Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 de la palabra de Dios, la cual dice así: y después, y puntualiza, y después, tome en cuenta esta palabra, y después hubo una gran batalla en el cielo, y lidiaban Miguel y sus ángeles, y lidiaban el dragón y sus ángeles, pero ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis es un libro revelado en visiones al apóstol Juan y que encierra todos los tiempos del ministerio de Cristo. Es un error ver Apocalipsis siempre como futuro, porque hay cosas que ya pasaron. Recordemos nuevamente, Apocalipsis habla de todo el ministerio de Cristo en la tierra desde que Él comenzó a ministrar. En el capítulo 1 de Apocalipsis, para ir dando luz a esta palabra, en el versículo 19, cuando el Señor Jesucristo allí aparece en visión y habla con Juan, dice en el versículo 19, cosas que has visto, pasado, cosas que son, presente, y cosas que serán después de estas, futuro. Hablando siempre dentro de los tiempos en que Cristo vino a ministrar a la tierra hasta los últimos días de la humanidad, en que el nombre de Jesucristo será el nombre sobre todo nombre para salvación, aún después del arrebatamiento de la iglesia. Esto que vamos a hablar en esta hora ya sucedió. Como en la Biblia dice que el diablo entraba a hablar con Dios en el libro de Job, mucha gente piensa que todavía esto es así. Pero en realidad esto no es más. Por eso dice que fueron echados del cielo y ya no se halló lugar para ellos. Vamos a recordar en este día para ver la gloriosa victoria que Cristo tuvo contra todas las fuerzas del mal. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios creó al diablo? En realidad Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín, un grado o un alto rango angelical en los cielos, el más alto. Y el lugar de este querubín era dirigir la música en el cielo. Tenía un lugar excelso. Él entraba a la presencia de Dios, al mismo cielo, donde adoraba. Él fue hecho en perfecta hermosura, dice la Biblia, en sabiduría. Si leemos allí Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice que era un querubín protector, a quien Dios le había confiado, además de la adoración y la alabanza, le había confiado la protección de cosas. Él se movía en medio de piedras de fuego. Toda su vestidura era de piedras preciosas, que son las mismas con las que Dios edificó la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la eterna. Él era perfecto en todos sus caminos, hasta que un día se halló en él maldad. Dios siempre da tiempo. Cuando una persona se equivoca, Dios no decreta juicio en el momento. Dios le da tiempo. Por eso encontramos personas que teniendo ministerios, pastores, obreros, diáconos, o simples creyentes que demuestran ser una cosa y son otras. Dios sabe su verdadera conducta. Y a veces nos preguntamos cómo puede ser que esta persona esté ahí y no acontezca nada con ella. Es que Dios le da tiempo para que se vuelva. Dios podía haber
terminado con este querubín, no bien comenzó la rebelión, pero en el cielo había otros seres. Hay billones de ángeles que tenían que saber que aquel que finalmente iba a ser castigado era culpable. ¿Qué hubiera pasado? Pensemos y razonemos. Hubiéramos estado nosotros en el cielo, y de repente nos dicen que alguien se rebeló y lo destruyeron. Y podemos llegar a preguntarnos, ¿será tan así? Mientras que Dios en su perfecta justicia, así como da el libre albedrío, la libertad de elegir, de ser quién voy a ser finalmente, también Dios permite que cuando haya un juicio, haya testigos de que este juicio es justo y verdadero. Por eso el mundo es testigo de todas las cosas que hemos visto a través de los siglos, de una rebelión del corazón del hombre, revelado en maldad que terminó en un diluvio. El responsable de todas esas cosas es el diablo, el adversario, el falso acusador, el destructor. Todos son nombres que él tiene. Dios tuvo que destruir al hombre, porque si bien el diablo es el que influye, el responsable de las consecuencias siempre es el hombre, porque el hombre tiene voluntad, y el hombre puede razonar entre el bien y el mal, y tiene el libre albedrío para elegir, para decidir. En su alma, el centro de su voluntad están los razonamientos, y allí está el bien y el mal, y es su decisión. Y la Biblia dice en Génesis 6 que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Y a Dios le pesó en su corazón y decidió terminar con un diluvio a toda la raza humana. Pero había uno que hizo la diferencia. Tiempos después encontramos a Dios personalmente, destruyendo a dos ciudades pecadoras como Sodoma y Gomorra, donde la perversión sexual, la maldad, como la que se ejercita en estos días, para que usted vea los pensamientos de Dios, porque la Biblia transmite los pensamientos de Dios, y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquello a lo cual Dios le dijo no siglos atrás, le sigue diciendo no hoy. Y allá, en aquellas dos ciudades fueron quemadas, destruidas, y así a lo largo de los siglos, todas las historias de guerras, de muertes, de crímenes y de tantas cosas horrorosas que la historia nos cuenta, el que influenció todo eso fue el diablo. El instrumento fue el hombre, pero el que influenció con sus millares y millares de ángeles caídos, un ejército de maldad que se mueve en todo el mundo, influyó para que el hombre ejecutara los pensamientos del diablo. Y usted me dirá, ¿cuáles son los pensamientos del diablo? Cristo dijo, vino a matar, a robar y a destruir. Cuando vemos destrucción, cuando vemos muerte, cuando vemos cosas terribles, el responsable es el diablo. Yo no sé por qué y cómo el ser humano, cuando ocurre un accidente terrible y hay muertes, dice, bueno, fue el destino. Es decir, Dios le escribió el destino, entonces fue Dios el que determinó que muera de esa manera. No es verdad. El que vino a matar, robar y destruir es el diablo. Ocurre una guerra, ocurre un terremoto, hay muerte, dice, bueno, fue la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Es la voluntad del diablo, que vino a matar, a robar y a destruir. Y así Dios a través de los siglos, en el tiempo que le dejó al hombre para que el hombre pudiera volver al hogar perdido, cuando Satanás cayó, porque muchos dicen, a ver, cuando lo echó fuera del cielo, ¿por qué no lo destruyó? Porque al diablo le quedaba un recurso todavía. ¿Sabe cuál es?
Cuando ya iba a ser destruido, cuando el diablo había hecho caer al hombre, se le quedó con todo el señorío. Y en ese señorío estaba el tiempo de paciencia que Dios determinó para hacer volver al hombre al hogar perdido. Al diablo le queda ese tiempo, el tiempo que le robó al hombre. Por eso Apocalipsis 12 dice: ay de los que moran en la tierra cuando lo echan fuera del cielo, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo era eterno. Yo a veces analizo esta palabra y me doy cuenta que Dios le trazó una trampa al diablo. El diablo pensó que haciéndolo caer al hombre y robándole todo se quedaba con todo, pero no supo una cosa: que iba a quedar enlazado dentro del tiempo del hombre. Y el tiempo tiene principio y tiene fin. Por eso dice: ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Por largo que sea el tiempo, porque fueran miles de años, es nada comparado con la eternidad que él perdió. Pero sigue diciendo Apocalipsis 12: pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Esto a veces es mal entendido. Yo he oído hermanos que dicen: la sangre de Cristo tiene poder para reprender al diablo. No, no está diciendo eso. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Y cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, tenemos victoria contra las fuerzas del mal, porque somos rescatados. Somos trasladados, según Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de la luz, en donde Jesucristo reina y es Señor. Ahora, todo ese tiempo de paciencia que Dios tuvo y de esperar, hubo una rebelión en el cielo, hasta que llegó el tiempo. ¿Cuándo fue el tiempo? De eso estamos hablando ahora, del ángel caído. Porque el diablo no es más que un ángel caído. Fue alguien que fue creado y que fue echado del cielo, que no tendrá oportunidad de arrepentimiento. Dios le dio al hombre una oportunidad, pero no a los ángeles caídos ni al demonio. En 2 de Pedro 2:4 dice que si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron y los desterró al abismo, tampoco perdonará a aquellos hombres que, tomando su nombre, nieguen su verdad y se rebelen contra ella, como hizo el diablo. El diablo se rebeló contra la voluntad de Dios y fue echado fuera del cielo. Es decir, estar rebelado con Dios significa que estoy fuera del cielo, fuera de los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuándo llegó este tiempo? Cuando el Señor Jesucristo nació en el mundo. Porque fíjese, hay algo que el diablo jamás llegó a pensar en su cabeza: que Dios estaba dispuesto a llegar tan lejos para salvar al hombre. Leí hace un tiempo atrás una ironía, que es como decir una parábola, donde Cristo habla con el diablo y le pregunta al diablo: ¿para qué los quieres? Y el diablo le dice: para que se maten unos con otros, para que se droguen, para que se emborrachen, para que adulteren, para que hagan toda especie de mal. ¿Y qué vas a hacer con ellos, además de esto? Y los voy a matar. ¿Cuánto quiere por ellos? Y dicen que el diablo en esta ironía pensó y le dijo: quiero tu vida, quiero tu sangre. Y en esta ironía Cristo extiende la mano y le dice: trato hecho. Jamás el diablo pensó que Dios iba a llegar tan lejos con su amor por el hombre, la criatura creada a su imagen y semejanza. Por eso cuando vemos el mundo en su estado como está en estos días, dice en Isaías 14, en el versículo 7 y versículo 17, y sigue allí hablando esa palabra, dice: el que persigue a las gentes con crueldad y el que a sus presos nunca les abre la cárcel. Cuando vemos los adictos terminales,
sea de la droga, sea del alcohol, sea del cigarrillo con los pulmones destruidos, sea en la perversión, adicciones, que son cadenas que vienen a atar al hombre. Porque el único que da la libertad es Dios. Y los vicios se encadenan. Muchas personas, engañados por esta falsa libertad, dicen yo hago lo que quiero. Mentira. Están presos, cautivos. Y cuando los vemos en sus últimos días y vemos su estado, nos damos cuenta de que están presos. Esa es la obra del diablo. Cuántos hogares, cuántas familias, cuántas madres lloran y miran hacia Dios y a veces lo culpan a Dios. Pero el responsable de cerrar en estas cárceles a las personas es el diablo. Sigue diciendo el que puso el mundo como un desierto. En un desierto no hay nada. En este mundo ya no hay amor, no hay misericordia, no hay amigos. Todo lo que abunda es lo malo. Sigue diciendo el que hiere con crueldad y con enfermedad. La enfermedad no es de Dios. Yo he oído a personas decir, bueno, será la voluntad de Dios que tengo que morir por esta enfermedad. Mentira. La enfermedad es del diablo. Entró con el pecado. Y con el pecado la muerte, pero con Cristo entró la vida. Usted no importa la condición en que se encuentre, rebélese contra eso. Si está en Cristo, usted es un hijo o una hija de Dios. Y tiene las conquistas que Cristo llevó adelante en la cruz del Calvario el día que venció a Satanás y lo hizo echar del cielo. Y usted dirá, ¿cuándo lo hizo echar del cielo? La palabra de Dios tiene todas las respuestas. En el capítulo 12 de San Juan, en el versículo 31, allí dice la palabra de Dios, ahora, pongámonos en punto y espacio, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, cuando Cristo vino a ministrar y predicó el evangelio del reino, Cristo no trajo una religión nueva. El evangelio no es una religión, es un camino. Y es un camino angosto y difícil. No es el camino ancho que proponen las iglesias apóstatas, donde todo se puede, donde nada está prohibido, donde todo es un comercio. Esa es una mentira más del diablo. El verdadero camino es angosto, es difícil, y hay una puerta angosta por la que hay que atravesar. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que no existe otra manera de recuperar el hogar perdido, de volver a Dios. No es un pensamiento religioso, no es filosofía, no es psicología como se usa en este tiempo. Es el camino angosto de la verdad, de la que Cristo dijo, tu palabra es la verdad. Si quiere volver a Dios, agárrese de la palabra. Cuando Cristo llegó y vivió una vida justa y santa en favor de todos los que iban a creer en Él, finalmente llegó el momento de la cruz. Cuando llegó esta hora, Él dijo, ahora es. La palabra leída dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Y Cristo dijo, ahora es. La palabra leída dice, y después hubo una gran batalla, después de que Cristo subió a la cruz. Allí comienza la batalla en el cielo. ¿Y por qué lo sé yo? Porque la Biblia lo dice. Cuando Cristo estuvo allí y sube a la cruz, cuando es colgado en el madero. ¿Por qué tenía que ser un madero? Porque dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Y dice en Efesios 2, que Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros seamos bendición de Dios en Él. Usted no está bajo maldición. Si alguien le dijo que porque es pobre es maldito, es una mentira del diablo. Usted es bendición de Dios. Cristo no vino para darnos propiedades, pero vino para darnos salvación y vida eterna. Y una vida, aunque modesta, mejor que la que tenía antes de Él. Eso téngalo por seguro. Porque en Cristo todo cambia. Ahora, cuando Cristo sube a la cruz, colgó 6 horas en la cruz del madero, o en el madero de la cruz. ¿Por qué 6? Porque 6 es el número del hombre.
Y Dios, para salvarnos, se tenía que hacer hombre. Si usted lee San Juan 17, allí Cristo dice: Padre, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Estaba hablando de que Él volvía al hogar ahora y que quería recuperar la gloria que había tenido antes de que el mundo fuese. Él, como Dios, no podía ofrecer su vida, y para cumplir su justicia Él tenía que vestirse de un cuerpo humano como el nuestro, y desde nuestras debilidades vencer todas las debilidades que nosotros no podemos vencer. Y una vez de tener una vida inocente, justa y santa, morir como culpable, porque nosotros somos los culpables. Y como nadie resucitó ni volvió de la muerte, y el que comete pecado debe morir, Cristo resucitó por nosotros. Hoy en día, en diferentes lugares del mundo, hay tumbas imponentes que recuerdan a personas que alguna vez inventaron una religión y fueron seguidos o están siendo seguidos por millones de personas. Esa tumba, todo lo que tiene de aquel son sus huesos muertos, mientras que allá en el huerto en Jerusalén quedó una tumba vacía, dando testimonio de que aquel humilde carpintero llamado Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos, porque Él venció a la muerte. Él destruyó el poder del diablo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso tenemos que despertar en este tiempo. Dice Efesios 6:18, no tenemos lucha, ni contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Es tiempo de que la iglesia verdadera se ponga la armadura para luchar la última batalla de la fe que nos dejaron, porque Cristo viene por su iglesia y tenemos que levantarnos por la verdad. El que ama la verdad, defiéndala. No se esconda en su casa. Salga. Algo va a poder hacer por la obra de Dios. Predique. Levante la voz en contra de la mentira, de los tantos apóstatas que hay en este tiempo, que usan el evangelio para enriquecerse, para mentir y para mandar al infierno a otras personas. Cristo venció. 6 horas colgó en la cruz. Y cuando Él estaba en la cruz, todos conocemos la historia. Fue clavado, sus manos y sus pies. Y a un lado y a otro lado había 2 cruces, con 2 ladrones y asesinos. Esas 2 cruces representan a toda la humanidad, por cuanto la Biblia dice todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre nace perdido. El hombre para perderse no tiene que hacer nada, ya está perdido. El único recurso que le queda es venir a la cruz, venir a Cristo, el único que lo puede salvar. Porque dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Si usted quiere salvarse, no importa quién es, dígale: Jesucristo, ven a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, renuncio a mi vieja vida, cambia mi vida, renueva mi vida, sálvame, Señor, y Dios lo hará. Con esa oración usted entra en salvación, o con palabras que digan que Cristo es el único Salvador. Cuando Cristo estaba allí, aún en el último estado en que se encontraba, siguió salvando almas. Usted no tiene excusa para decir: estoy triste, no puedo, no tengo ganas, no puedo hacer nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no miente. A aquel que reconoció a Cristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero había uno que quería bajarse para continuar con su vida, como hacen muchas personas que vienen a Dios. Buscan un camino ancho, un evangelio falso, no les importa si le dicen la verdad o no. A este Cristo no le dijo nada, porque éste iba a seguir con su vida. 3 horas de luz transcurrieron y vino la oscuridad. Cuando las tinieblas vinieron, fue el momento en que la luz y las tinieblas se enfrentaron. Cristo estaba siendo escarnecido en la cruz.
todas las maldades que le hicieron, aún estando en esa agonía, nadie puede explicar por qué se las hicieron. Porque Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz con Dios fue sobre Él. Y en su llaga, en aquel día, Él nos sanó de toda enfermedad. No importa lo que usted esté pasando. Si le dijeron que se va a morir la semana que viene, si usted se aferra a la vida y toma la palabra, Jesucristo dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Agárrese de la palabra, libre la batalla de la fe, rebélese contra esta falsa realidad, porque la realidad genuina que Cristo tiene es esta: he venido para que tengas vida y vida en abundancia. El que te quiere matar es el diablo, te dice el Señor. No soy yo, no es una enfermedad que yo te envíe, es el diablo. Rebélate contra eso, con la palabra. En este tiempo hace falta rebeldes espirituales que le digan no a esta realidad que nos dice que no puede ser cambiada. Cuando vemos tanta apostasía y tanta maldad, son siervos del diablo. Y con la verdad de Dios vamos a salvar a muchos. Cuando las tinieblas cayeron, ahí llegó el momento en que dice la palabra leída, Apocalipsis 12, 7 y 8. Después de esto, hubo una gran batalla. Jesucristo es el Rey de la luz, y el diablo es el príncipe de las tinieblas. Pero dice la Biblia, pero no prevalecieron, y fueron echados del cielo. Y ya el cielo no tiene lugar para ellos. El diablo no entra más. No entra a acusar a nadie. No hay, el que está allí es el abogado de los pecadores. A la diestra de Dios, donde el diablo quería estar, está Cristo, sentado a la diestra del Padre, como dice Romanos 8, abogando por los pecados de los que vienen a Él. En un sentido espiritual, Él ya está en gloria. Su sacrificio está ante Dios, y ese sacrificio es el que da testimonio y el que aboga. No es que Cristo habla uno por cada quien viene ante el Padre, sino que el testimonio ya está en pie. Ya fue pagado. Cuando las tinieblas cayeron, ese fue el enfrentamiento en la cruz, hasta que la luz volvió. Y cuando la luz volvió, fíjese hasta dónde la maldad. Cristo dice, tengo sed. Y alguien corrió con una esponja con vinagre. Y entonces el Señor, viendo esto, elevó sus ojos y le dijo, Padre, consumado es. Encomendó su espíritu y descendió a los más profundos abismos. Dice la Biblia, cuando su espíritu entró en la tierra tembló. Se conmovieron los fundamentos del templo del pueblo hebreo. Cayó del medio aquel lienzo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el cielo quedó abierto para todo hombre, para toda mujer, que en el nombre de Jesucristo venga a buscar misericordia. Los brazos de Dios a partir de ese momento estaban abiertos aún para los gentiles que querían correr y alcanzar salvación. Nadie le puede impedir eso, porque Cristo ya venció. Y cuando Jesucristo vuelve de la muerte, nos trajo la posibilidad de tener vida eterna. Satanás es un ángel caído. No es un todopoderoso ni omnipresente como Dios. En todo lugar donde se habla de Dios y del diablo estará diciendo, el diablo me atacó. Mentira. Él no es omnipresente. No tiene todo poder. Él fue creado. Está condenado. Le queda muy poco tiempo porque el fin ya viene. Cristo ya viene para el arrebatamiento de la iglesia. Nuestra tarea es prepararnos y salvar la mayor cantidad de personas que podamos, predicando el evangelio del reino, no el del comercio. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino
por testimonio a todas las naciones, y el fin, no el fin del mundo, el fin de la gracia vendrá. Este es el tiempo. Somos protagonistas del cierre de la predicación del Evangelio del Reino. El libro de los Hechos no se cerró todavía. Se está escribiendo la historia de cada uno de nosotros. ¿Qué va a dejar escrito en su historia? ¿Que se quedó arrinconado en su casa porque le mintieron? ¿Que no se animó a salir? Usted, anciano, yo soy un anciano. Si a usted le dijeron que está viejo para predicar, le mintieron. Salga de ahí, de ese rincón. Dios no tiene siervos jubilados. Dios tiene siervos que le sirven. Juan era un viejito cuando estaba en Patmos, y el Señor se le apareció para darle esta maravillosa palabra. ¿Qué sabe usted lo que Dios tiene para usted? Salga de su casa, salga del engaño en el que el diablo lo metió y únase a la predicación de este Evangelio del Reino. Defiéndalo, sea quien fuere usted. Escribe historia en Dios, porque el fin ya se acerca. Cristo ya venció. El diablo no puede hacer nada con los que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Por eso dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Quiere ser un vencedor? ¿Tener una vida de victoria? Acepte a Cristo. Él ya viene pronto por su iglesia. Queridos hermanos y amigos, que fluya esta palabra. Yo soy una voz, soy un pastor, soy un anciano que no se quiere ir sin hablar esta palabra hasta el último aliento. Bendición de Dios sobre su vida. Hasta el próximo mensaje.